La clase que hoy corresponde abordar dentro de la etapa que estamos desarrollando este curso, que es ese periodo de entreguerras del que venimos hablando desde el inicio del curso, hoy toca hablar de la creación de la URSS. Por eso la titulé De Lenin a Stalin. Tenemos que abordar una serie de puntos que a mí me parecen muy interesantes porque es un periodo relativamente corto. Veréis que viene a durar aproximadamente desde 1917, octubre, cuando se produce la revolución, hasta aproximadamente los finales de la década de los 30, cuando de alguna forma Stalin se da cuenta que ya no tiene ningún enemigo que fusilar, el terror rojo, y lo que va a hacer es volcar todo su esfuerzo en centrarse en el enemigo que ya estaba ahí anunciado, pero que estaba silente, que es la Alemania nazi. Por esa razón, veréis también que vamos a aludir al final de la clase, no lo vamos a poner, pero sí os he dejado el enlace a una película que precisamente se hace en el año 38, que seguro que habéis visto, que seguro que conocéis, que es Alexander Nevsky, de la que luego Prokofiev hizo una cantata que os he traído también para el epílogo musical. Vale. Los puntos que vamos a abordar los tenéis aquí representados. Las revoluciones rusas, lo he titulado así, porque realmente siempre hablamos de la revolución rusa, pero no nos fijamos que hubo dos revoluciones rusas. Una de ellas efímera, la de febrero del 17, digo efímera porque con las tesis de abril de Lenin vais a ver cómo se acortan los tiempos y en el mes de octubre del año 17 también se lleva a cabo la que entendemos por axiomática revolución rusa, que es la de los soviets, de las que predominó un grupo dominante, ideológicamente potente, que fueron los bolcheviques. Por eso, ese primer apartado lleva por título Las revoluciones rusas. Hablaremos de la Revolución de Febrero muy tangencialmente, pero sí que quiero tocar el punto de la República Burguesa de Kerensky, porque veréis que en este mesianismo que el marxismo viene a representar, esa idea de que una vez que ha finalizado el antiguo régimen necesariamente tiene que ser sustituido por una revolución burguesa a la cual le pondrá fin la revolución del proletariado, y para a lo largo de un tránsito que no se especifica nunca exactamente cuánto tiempo, se produzca mediante esa dictadura del proletariado la desaparición de la sociedad sin clases y en consecuencia habremos alcanzado el culmen de lo que se busca con esa revolución del proletariado. Las tesis de abril van a cortar los plazos, lo vamos a ver, y luego ya hablaremos de la revolución de octubre y esa frase mítica que luego quedó en el imaginario colectivo, sobre todo de los 60, de los 70, todo el poder para los soviets. Eso da comienzo a una etapa que yo he denominado el despotismo comunista. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento todo se hace para el pueblo, pero sin contar con el pueblo, aunque el partido, que como explicó el propio Lenin en su momento, es la vanguardia del proletariado, en consecuencia es quien ostenta la idea matriz de lo que es esta revolución del proletariado. Esa dirección política de Lenin, esa idea de que el poder no se comparte, que no lo van a compartir, los soviéticos, vamos a ver que es un conglomerado de distintas sensibilidades, pero de la que van a prevalecer los bolcheviques y se van a transformar en soviet. Lo vamos a explicar. Los soviéticos van a no compartir el poder. Tan es así, ya lo adelanto, que en el año 17 hubo unas elecciones y no volvió a haber elecciones en la URSS hasta la desaparición de la URSS en 1993. Esa firmar la paz para afianzar la revolución es la paz de Brest-Litov. Vamos a explicar también. Naturalmente hay una reacción a esta revolución y será esta etapa de la guerra civil que va a consolidar precisamente la revolución de los soviets y que va a ormar en torno a esta guerra civil a una serie de territorios que otrora habían formado parte del imperio ruso, del imperio de los zares, pero que vamos a ver cómo a través de esta guerra civil esas distintas repúblicas soviéticas que se van a ir creando a lo largo de lo que había sido el imperio ruso se van a ir transformando mediante federación en la URSS. Lo veremos también.
Ese nacimiento de la URSS se va a producir en 1922 y vamos a explicar también las políticas económicas que van a seguir estos bolcheviques para intentar afianzar la revolución, pero sobre todo y fundamentalmente para llevar a cabo esa victoria en esta guerra civil. Por eso vamos a hablar de la economía de un comunismo de guerra a la New Economic Policy, que es esta NEP que hay representado. Luego la muerte de Lenin fue una muerte sorpresiva en el año 24 y dejó una serie de epígonos, gente que le había estado colaborando directamente con él, que van a luchar a muerte, y cuando lo digo a muerte va a ser a muerte por el poder. Va a triunfar el hombre más hermético, que en ese momento es el georgiano Joseph Stalin, que es una persona que va a controlar el poder del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Vamos a hablar entonces de cómo se le declara hereje a Trotsky y qué consecuencias él comporta. Stalin se hace con el poder, el zar rojo, los planes quinquenales, cómo se arrumba por fin esa idea de la NEP, de la New Economic Policy, que había llevado a cabo Lenin, y vamos a ver la paradoja que se utiliza para atacar a Trotsky y luego abandonar la NEP y a sustituirlo por unos planes quinquenales. Y la etapa del terror, donde todo aquel que era llamado al despacho de Stalin temía por su vida porque era muy malo para la salud ser llamado por el zar rojo. Un epílogo musical y una bibliografía. Simplemente deciros, porque esto lo abordamos un poco tangencialmente el curso pasado, deciros que esta revolución de febrero del año 17, tenéis ahí una cronología, da comienzo como consecuencia de una serie de dinámicas que vienen teniendo desarrollo en la Rusia de finales del último tercio del siglo XIX, perdón, hasta tal punto que se ha producido la liberación de la servidumbre. El zar Alejandro II, perdón, ha considerado que ya los campesinos dejan de estar atados mediante una figura feudo-vasallática, que es la servidumbre, los libera y se van a crear una serie de agrupaciones agrarias dirigidas por una serie de terratenientes que no son necesariamente ni eclesiásticos ni tampoco de la aristocracia, que luego en esta época bolchevique son los kulak. Kulak, que luego serán debidamente anatematizados por los bolcheviques, pero que en un primer momento los necesitan. Se produce esa fábrica de Putilov, donde el día 18 pues, se produce una situación amarga al despido de trabajadores. Aquí tenéis una imagen donde se representan las manifestaciones que se llevaron a cabo y ahí tenéis la cronología, tenéis como pasaré el vídeo con las diapositivas, no vais a tener problema, una cronología donde veis cómo la violencia se va haciendo con el poder de la calle. El día 28, aquellos soldados, son 15 días, los que median desde el inicio de las manifestaciones hasta ese momento en que los soldados que son enviados para reprimir a estos manifestantes se ponen del lado de los manifestantes. El zar no había tomado conciencia del problema que tenía encima. No había considerado o pensaba que las circunstancias que se estaban dando podían ser perfectamente controladas por las gentes que había dejado al frente. Pero cuando ya es consciente y trata de regresar del frente, se percata que ya no tiene solución. En un primer intento, lo que va a hacer es proponer a su hijo para que le sustituya. No va tampoco a fraguar esa idea y va a proponer que se quede su primo, Mikhail Romanov, que es tenido por liberal. Tampoco. En este momento surge un gobierno provisional donde se van a ahormar en torno a estas agrupaciones agrarias que habían dado comienzo con la dinastía de este Alejandro II. Pero fijaros, porque me parece muy importante la reflexión que hace Julián Casanova, mejor dicho, la transcripción que hace Julián Casanova de cómo entendía el primer ministro de este momento, junio del 17, la situación que se estaba dando. Este hombre, cuando se dirige al Consejo de Ministros, les dice: es la venganza de los serbios. El resultado, y ahora hablo como un terrateniente, de nuestro pecado original. El comportamiento tosco y brutal durante siglos de servidumbre. Si Rusia hubiera sido bendecida con una verdadera aristocracia terrateniente,
como la de Inglaterra, que tuvo la decencia humana de tratar a los campesinos como personas en vez de como a perros, entonces quizá las cosas podrían haber sido diferentes. Está aludiendo a una burguesía, a una aristocracia del siglo XVIII, donde este aristócrata forma parte de pues se pone al frente de su unidad de explotación agraria y entiende que él es un aristócrata que busca una proyección en el mercado. Naturalmente, nada que ver con el concepto de nobleza que había, por ejemplo, en el Mediterráneo, España, sin ir más lejos, que eran o en la propia Rusia o en otros lugares del Imperio Austriaco o del Imperio Otomano, que eran realmente nobles absentistas. En definitiva, se va a crear un gobierno y me interesa destacar, un gobierno provisional, me interesa destacar en amarillo a Alexander Kerensky, que se va a convertir en el ministro de Justicia. Hay una serie de grupos políticos, los bolcheviques es una escisión de los mencheviques que estaban más vinculados al socialismo, a la Segunda Internacional, y en esa escisión del año 5, si la memoria no me falla, un congreso que hubo en Londres, había bolcheviques, mencheviques, socialrevolucionarios, octubristas, es decir, hay una amalgama de movimientos políticos que están formando este primer gobierno provisional. Quiero destacar, porque lo tenéis ahí representado, que entre un febrero y un octubre, en esos 9 meses, se va a llevar 8 meses, se va a llevar a cabo esta revolución. ¿Por qué? Pues porque ese gobierno, esa esperanza que ponía este príncipe Love en esta idea de gobierno y pueblo que iban a poder caminar juntos por primera vez, esto ya llegaba tarde. Era una solución que ya estaba fuera de cualquier realidad de aquel momento. El resultado es que va a haber 2 gobiernos. El gobierno provisional, que se ha constituido, donde Kerensky forma parte de ese gobierno provisional, luego será el presidente del gobierno, pero en este momento hay 2 gobiernos, el gobierno provisional, del que Kerensky forma parte, y el gobierno que está en la sombra, pero que tiene poder, que es el gobierno de los soviets. Los soviets, para entendernos, soviets de campesinos, obreros y soldados, son agrupaciones. En esos soviets hay todo tipo de ideologías donde van a terminar por prevalecer los bolcheviques gracias al liderazgo intelectual de Lenin. Pero son ideologías diversas que se agrupan dentro del concepto soviet. Esto queda claro, ¿verdad? Bien, entonces esa ideología es la que se va a imponer con los bolcheviques al frente gracias a las tesis de Lenin. ¿Qué es lo que sucede? Yo he querido explicar cómo los bolcheviques, como los soviets en su conjunto, en un primer momento, sobre todo los bolcheviques, entienden que no se dan las circunstancias para llevar a cabo la revolución del proletariado. Hay divergencias porque conceptualmente hay quienes opinan que se tienen que dar una serie de pasos ya pautados, ya adelantados en el preámbulo de la clase, donde tiene que haber una república burguesa que será derrocada por la revolución del proletariado. ¿Cuánto durará esa república burguesa? Es lo que no hay consenso por parte de estos soviets en este momento. El asunto es que Lenin, que estaba exiliado como tantos y tantos otros disidentes rusos, en Suiza, las autoridades alemanas encuentran que va a ser el ariete, que puede ser el ariete para que Rusia, dinamitada desde dentro por esta revolución, abandone la causa de la entente de los aliados en esta Primera Guerra Mundial, donde Rusia está combatiendo contra los imperios centrales, contra el Imperio Otomano y contra el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Así que le meten en un tren sellado que cruza toda Alemania y que lo llega hasta la estación de Moscú, y allí hace acto de presencia en honor de multitudes o de las multitudes que secundaban y seguían a Lenin. Las tesis de Abril son un artículo que publicó en Pravda que llevó por título Las tareas del proletariado en la presente revolución. Esto es de abril del año 17. Febrero es donde se inicia esta revolución de febrero. Fijaros que, en esencia, lo que dice es: hay que denunciar los tratados de alianza con el imperialismo y las tramas del patriotismo.
Necesario convertir la guerra imperialista en guerra civil. Veremos, quedaros con este mensaje porque es importante. Porque lo que está tratando de explicar en este mensaje es que es un discurso que ya habían seguido todos los socialistas del momento, pre-bélicos, pre-guerra, Primera Guerra Mundial, donde entienden, siguiendo los dictados de la Segunda Internacional, que esta no es una guerra del proletariado, que es una guerra burguesa, de los burgueses. Y en consecuencia el proletariado no tendría que participar. Esa defensa de esta idea a Jean Jaurès, que fue el secretario de los socialistas franceses, le costó la vida, porque un nacionalista francés lo asesinó unos días antes. No fue el caso de los socialistas alemanes, porque los socialistas alemanes habían seguido una dinámica propia desde los años 80 del siglo XIX y ellos habían creado un movimiento dentro del socialismo que es la socialdemocracia. Y desde el año 12 ya están sentados en el Reichstag. Lo vimos cuando hablamos de la República de Weimar. ¿Os acordáis? El nazismo antes del nazismo. ¿Os acordáis de esa clase? Bien. También sostiene Lenin, bueno, insisto en lo de la guerra imperialista, convertirla en guerra civil. En sí mismo lo que quiere decir es una guerra civil dentro de los distintos países para que el proletariado se enfrente por la consecución del poder en una guerra que le interesa al proletariado, pero que no es una guerra burguesa y por eso hay que denunciar los tratados con el imperialismo. Dicen también que es urgente formar una milicia obrera como una fuerza de apoyo a los soviets. Tú te puedes constituir en una agrupación de intereses ideológicos, pero si no tienes una fuerza que te respalde, obviamente. Por tanto, aquí se está creando esa milicia en ese momento. Preparar la revolución proletaria es otro de los planteamientos que lleva a cabo en estas tesis y crear una república de soviet de diputados, obreros y campesinos. Aquí están esbozadas las ideas generales que se van a llevar a cabo en octubre del año 17. Él sostiene que los bolcheviques, que es, como digo, una escisión de los mencheviques, por tanto, de los socialistas que siguen la Segunda Internacional, es estimular la conciencia de las masas, inducir su iniciativa audaz en todos los niveles. Y eso todo tiene que hacer el partido, porque el partido, según las teorías marxistas, leninistas, el partido es la vanguardia de los trabajadores. En consecuencia, es quien tiene que crear conciencia y estimular las dinámicas de reivindicación o de revolución en los trabajadores e impulsar las libertades democráticas y el reparto de tierras para todos. Vale. Se va a crear, por tanto, como consecuencia de esta situación, un partido comunista proletario. Ese es el nombre con el que van a hacer lo que luego sería el famoso PQS que todos hemos conocido y que tanta mitomanía tuvo en la época en la que nosotros éramos jóvenes, recordarlo. No está tan lejano. Seguimos siendo jóvenes. El papel de los bolcheviques, por tanto, en ese camino hacia la revolución es sostener de alguna forma ese compromiso, ese gobierno provisional, pero se van a producir una serie de disensiones porque el gobierno provisional entiende que está obligado a mantener las alianzas que había firmado la Rusia zarista. Ellos son los herederos de ese Estado y en consecuencia tienen que llevar a cabo, tienen que llevar a cabo los compromisos contraídos. Y no solo en el frente de guerra, sino también con los acreedores internacionales, donde los franceses, los bancos franceses, tienen mucho dinero invertido. Veremos qué consecuencias tiene cuando se produzca la revolución. Los leninistas van ganando adeptos. En junio del 17 hay un levantamiento de soldados y de marineros, pero se considera que no es el momento todavía para llevar a cabo la revolución. Se produce ese levantamiento, es sofocado por ese gobierno provisional y Lenin se tiene que exiliar a Finlandia. Y en Helsinki escribe El Estado y la Revolución. En esencia, lo que dice es, si Marx sostenía que el Estado burgués desaparecería bajo la revolución del proletariado, eso no lo contradice, el triunfo del proletariado abriría una etapa de transición, ya lo vengo contando en el inicio de la clase, que permitiría la dictadura del proletariado. Porque progresivamente esa dictadura del proletariado lo que haría es ir extinguiendo las diferencias de clase para llegar a una sociedad sin clases.
es un discurso mesiánico en el fondo, porque hay como si todo estuviera escrito y se tiene que seguir de acuerdo con esas pautas. Tampoco se nos puede olvidar que Marx era judío de ascendencia y en consecuencia su formación en esa idea mesiánica, supongo, yo esto lo discutí mucho con un buen amigo fallecido, como muchos de vosotros conocisteis, a José Ejido, profesor de filosofía, lo discutimos mucho a este propósito. Bueno, esa formación quizá pueda estar trascendiendo en este discurso mesiánico. La aportación de Lenin es otra. El proletariado necesita que el Estado desaparezca rápidamente. Porque el Estado es un organismo o un ente de opresión de las clases. Así que la sociedad comunista es incompatible con la existencia del Estado. En consecuencia, cuando haya libertad, no habrá Estado. Para Carr, lo que dice es que la obra de Lenin es una síntesis de las enseñanzas de Marx y de las aspiraciones de las masas carentes de instrucción, en la que el partido apenas es mencionado. Pero los acontecimientos se van a precipitar. Kerensky, que es un socialista revolucionario, es nombrado presidente del gobierno. Va a formar un gobierno con socialistas moderados más liberales, pero es mal visto por los conservadores, que se quedan fuera de la capacidad de gobierno. Los bolcheviques cada vez son más fuertes, se van a enviar tropas a Petrogrado. En definitiva, Kerensky lo que va a hacer es darse cuenta que los bolcheviques y su milicia de los soviets tienen la suficiente fuerza como para tener en consideración este movimiento que acaba de surgir. Los comunistas, entonces, recordad que se ha creado el Partido Comunista Proletario, van a dar un paso al frente. Y para dar ese paso al frente, lo que van a hacer es adaptar un programa que tenga suficiente carisma para que el pueblo al que va dirigido pues se apunte en masa a esas ideas que ellos están defendiendo. Lo primero que piden es, o lo primero que postulan es lo que demanda la sociedad rusa del momento, una paz con los imperios centrales. Es decir, que se firme la paz, que Rusia salga de la guerra. Redistribución de tierras entre los campesinos, entregar las fábricas, minas e instalaciones industriales a los obreros y el reconocimiento de los soviets como poder supremo y gobierno provisional. Fijaros que se ha creado el gobierno provisional en febrero del 17 y un gobierno en la sombra que son el gobierno de los soviets. En este momento se pide ya que sea el gobierno de los soviets quien lleve las riendas de Rusia. El programa, por tanto, lo que va a hacer es, con el liderazgo de Lenin, es hacer que estos soviets, donde también están los bolcheviques, finalmente sea dirigido por los bolcheviques. Aquí tenéis una reunión de los soviets, quizá la primera, la fotografía que yo he encontrado no me lo aclara suficientemente bien, pero no importa. Es la reunión de los soviets de los primeros momentos. Así que se produce esa revolución de octubre, la mítica revolución de octubre, la que todos tenemos en la cabeza, donde el grito universal es todo el poder para los soviets. Bien, ese todo el poder para los soviets lo que va a hacer es asustar a Kerensky. Kerensky va a intentar encontrar una solución y propone la creación, a convocar se ha producido esta revolución y todo sigue igual con un gobierno provisional que es aceptado, pero que detrás no tiene ningún respaldo jurídico. ¿De acuerdo? No lo olvidéis porque es importante lo de la Asamblea Constituyente. Va a convocar una conferencia de Estado y el objetivo es un armisticio entre capital y trabajo. Pero mientras tanto la guerra sigue. Y mientras tanto, la política que está llevando a cabo este gobierno provisional es exactamente, me refiero en cuanto a relaciones internacionales, la misma que llevaban a cabo los zares. Esa conferencia que busca Kerensky para articular ese concierto entre capital y trabajo no va a producir ningún efecto. No va a producir ningún efecto porque en el fondo ese gobierno provisional no tiene que rendir cuentas a nadie. Como si del zar se tratara, no tiene que rendir cuentas a nadie. Lo importante es que en un artículo de Pratva del 10 del 10 del 17, que se tituló La crisis está madura, se crea un comité militar del Soviet de Petrogrado. Y a partir de ese momento, como veis, entre el 10 del 10 y el 25 del 10, 10 del 10 y el 25 del 10,
todo se precipita y en consecuencia, se produce la revolución, el asalto al Palacio de Invierno. Kerensky y su gobierno provisional tienen que huir. En definitiva, como veis, en 15 días está sustanciado todo. Naturalmente, ahora hay que tratar de gobernar. Y tratar de gobernar no es lo mismo que llevar a cabo la revolución. Ya está el poder en manos de los soviets y los soviets controlados por los bolcheviques con el liderazgo de Lenin. ¿Qué es lo primero que hace Lenin? Aprueba una serie de decretos rápidos que están en el alma de lo que está pidiendo la sociedad rusa en su conjunto. Es el decreto de la paz, por el cual pide a los gobiernos y pueblos del mundo una paz justa, sin anexiones, indemnizaciones o absorciones de naciones pequeñas por las grandes. Utiliza un lenguaje moderado, moralista, y está en la misma línea, y lo vamos a hablar, creo que toca la próxima semana, con los, creo que es la próxima semana, los 14 puntos de Wilson. Los 14 puntos de Wilson que están en la misma línea de pedir una paz justa. Pero sobre todo y fundamentalmente, quien está pidiendo esta paz sin vencedores ni vencidos son los alemanes en el año 17. Lenin recoge todo eso y en ese decreto sobre la paz está esbozando una de las grandes ideas, una de las grandes solicitudes del pueblo ruso. El otro es el llamado decreto Lenin o el decreto sobre la tierra. Alentó a los campesinos a llevar a cabo una reforma agraria radical, se expropian las tierras de terratenientes, corona e iglesia sin indemnización. El decreto contemplaba que los campesinos corrientes mantuvieran sus propiedades. Esto de campesinos corrientes quiere decir que la reforma aquella de la que ya he hablado, de Alejandro II, creando esta suerte de terratenientes no aristocráticos, mantienen la propiedad. Son los otros campesinos, los que realmente no tienen propiedad, aquellos a los que va dirigido. Es, por tanto, un llamamiento a los campesinos pobres. Aprueba la jornada laboral de 8 horas, un código de actuación para que los obreros tomaran el control de las fábricas y las minas, y sobre la actividad comercial, financiera y fiscal no legisla tan rápidamente. Espera que se desarrollen los acontecimientos. Se crea, por tanto, un nuevo gobierno. Ese gobierno provisional de febrero del 17 ha desaparecido y es un gobierno con un comité central bolchevique. Aseguraban así la participación política y se establece el poder de los soviets, pero hay que crearlo. Ya tenemos el poder, hay que crear un Estado y hay que crear un nuevo Estado, un ente jurídico diferente. Lenin, por tanto, en un primer momento no contempla desmantelar el Estado. No sabemos qué hubiera hecho, fallece en el 24, pero en un primer momento no. Lo que va a hacer es tomar una serie de medidas donde sí tiene muy claro que la represión es el arma que van a utilizar para defenderse en contra de aquellos que han perdido el poder y que reaccionarán en esa búsqueda por lograr de nuevo el poder. Por eso va a utilizar la represión de 2 vías. Intimidatoria a través de la presión sobre los periódicos y sobre todo se crea una palabra que para nosotros tiene una trascendencia tremenda, por negativa, por violenta, por represiva, que es la checa. ¿Qué es la checa exactamente? La checa es la comisión extraordinaria, no es una comisión investigadora ni es un tribunal, es un órgano de la lucha que actúa en la primera línea de una guerra civil. No juzga al enemigo, lo golpea. No estamos haciendo la guerra contra los individuos, estamos exterminando a la burguesía como clase. No buscamos pruebas o testigos para revelar hechos o palabras contra el poder soviético. La primera pregunta que formulamos es: ¿a qué clase pertenece? ¿Cuáles son sus orígenes, su crianza, su educación o profesión? Estas preguntas definen el destino del acusado. Tal es la sentencia del terror rojo. Félix Dzerzhinsky, que fue el que dirigió la checa. En consecuencia, lo que se va a hacer se está pidiendo que haya unas elecciones. Los soviets son esa amalgama de distintas ideologías que integran ese concepto llamado soviet, que lo controlan
el liderazgo lo llevan a cabo los bolcheviques, con Lenin y sus luego epígonos dirigiendo los destinos, y se van a anunciar unas elecciones que se van a llevar a cabo. Esas elecciones la van a ganar, para desgracia de los bolcheviques, los socialrevolucionarios, con un 35% de los votos. Los bolcheviques solo el 25%. Se ve que la gente no entiende que es lo mejor para ellos, o al menos así lo entienden los bolcheviques. No comprenden que todo esto que están llevando a cabo los bolcheviques es por su bien. Han votado a los socialrevolucionarios. Así que se abre la asamblea el día 5 de enero del 18 y su presidente, que es Víctor Chernov, está denunciando el bolchevismo, defiende el compromiso del partido con la democracia, la paz y el reparto de la tierra, pero su problema es que no tenía el apoyo de la fuerza que sí habían ido creando estos bolcheviques, estos soviets, este comité militar. Fijaros cómo se disuelve la asamblea. El jefe de la guardia, el anarquista Zeleznikov, o como se pronuncia, Zelenjakov, expulsa a los diputados con el peregrino argumento de que la guardia está cansada. Así se disuelve la asamblea. Hasta ese punto están las cosas. Como dice Escama en su obra que tenéis referenciada en la bibliografía, todo el que quisiera podía darse cuenta de que lo que había sido destruido en Rusia no era solo la Asamblea Constituyente, sino cualquier cosa que pudiera parecerse a una democracia multipartidista. Y tienen que construir un Estado. ¿Qué Estado construir? Lenin es consciente de que los zares no habían gobernado un Estado-nación. Lo hemos explicado en cursos precedentes. A lo largo de todo el siglo XVIII se han ido extendiendo, han llegado al mar Báltico derrotando a los suecos y saliendo por el Golfo de Finlandia al Mar Blanco, y a mediados, hacia los 60 del siglo XVIII, la zarina Catalina la Grande consigue la península de Crimea y la salida al Mar Negro. Bien, pero en el siglo XIX los rusos se han extendido hacia Asia y, en consecuencia, aquella amalgama de pueblos que han sometido no son una nación, son un imperio que estaba dirigido por un personaje que era el zar. Bien, pues entonces tienen claro que no es un Estado-nación. Así que el primer objetivo es mantener lo que había sido el imperio ruso, pero hay que buscarle otra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pues lo primero que hace Lenin el 3 de noviembre es declarar la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia. La fase primera es abolición de los privilegios nacionales y étnicos, porque eso corresponde a otro tiempo histórico. Por tanto, vamos a abolirlo. Se busca que el mosaico de territorios, etnias y culturas que formaban Rusia se constituyan en repúblicas socialistas soviéticas. Es decir, que aquello que había sido un proceso de amalgama por conquista durante la etapa de los zares, esas entes culturales que son distintos entre sí, muchos de ellos son musulmanes que se encuentran en la zona del Asia Central, aquellos que están en Siberia, los que están en el Cáucaso, los que están en la zona de Georgia, etcétera, etcétera, ahora se articulen como estados propios en función de sus propias idiosincrasias y se constituyan en repúblicas soviéticas que se federen dentro de un concepto más amplio, se articulará en el año 22 como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La fase segunda es agregación de territorios en esa federación. Y de eso se va a encargar Stalin, al que se le encomienda el comisariado de las nacionalidades. Todo esto se va a llevar a cabo en un contexto de guerra. ¿De guerra? ¿Por qué? Porque hay que cerrar la guerra contra Alemania, contra los imperios centrales, no solo contra Alemania, fundamentalmente contra Alemania, que había llegado a situar tropas que cercaban la zona de lo que conocemos como San Petersburgo, Petrogrado, y lo que hay que hacer es establecer con ellos unos acuerdos. El problema es que los alemanes están en una posición de fuerza y, por tanto, tienen que consolidar la revolución y cerrar, ganar la paz para asentar la revolución, que es lo que os estoy diciendo en el epígrafe de esta diapositiva. Así que lo que van a hacer es formalizar las negociaciones correspondientes para liquidar la guerra imperialista y para
de alguna forma, centrarse en esa guerra civil que se ha desatado en la propia Rusia. Así que hay que liquidar la guerra que se inició en el 14. Y esa guerra se va a liquidar mediante la aceptación de unas condiciones duras que imponen los alemanes, que es la paz de Brest-Litov. Una paz donde se van a reconocer la independencia de Ucrania, no la Ucrania que hoy todos tenemos en la cabeza, sino la Ucrania que está al este del río Dnieper. ¿De acuerdo? Ucrania es una cosa compleja de explicar. Es cierto que su comienzo es el Rus de Kiev, allá en el siglo IX, es cierto, y que el Rus identifica a todos aquellos eslavos de origen nórdico, pero que con el tiempo se van a producir una serie de diferenciaciones que van a hacer que ucranianos y rusos, siendo hijos de una misma matriz, se vean ahora como algo distintos. Pero lo digo un poco para aclarar que esta Ucrania que está aquí referenciada es la Ucrania del oeste, del este del río Dnieper. Esa Praga de Brest-Litov, aquí tenéis una fotografía de la firma de ello, es una paz onerosa para Rusia. No tiene más remedio que firmar. Pero los rusos se van a considerar maltratados, hasta el punto de que hay un movimiento dentro de la propia Rusia que reivindica que no son europeos. Los rusos blancos, vamos a llamarlo así, son europeos y su cultura es totalmente europea. Ahí tenéis, por ejemplo, en música, en literatura, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese maltrato que reciben como consecuencia, o así lo consideran ellos, de la paz de Brest-Litov, les lleva a reivindicar que son escitas, ese pueblo de las estepas contra el que lucharon los griegos. El mito de las Amazonas, ¿os suena? Por ahí anda. Bien. Así que se van a producir una serie de congresos de los soviets, todos con una periodicidad prácticamente bimensual. Enero del 18, tercer congreso. Justificación de la legitimidad. Les ha expulsado el jefe de la Guardia a los de la Asamblea Constituyente porque la Guardia está cansada. Bueno, pues entonces, si había una asamblea constituyente, ¿qué pasa con una asamblea constituyente que ha salido en las elecciones? Vale, nosotros somos el tercer soviet y nos consideremos los herederos jurídicos, una ficción, pura ficción, de aquella asamblea constituyente. Vale, así son las cosas. Esa nueva asamblea se declara hija de la revolución del proletariado, el poder pasaba al Congreso de la República Rusa, ya tiene una definición jurídica, base del pueblo soviético, ya no se dice ruso, es el pueblo soviético, es decir, que el calificativo soviético deriva del soviet, de la agrupación de campesinos, obreros y soldados, y eso da nombre como gentilicio a un grupo de personas que viven, en este caso, en la República Rusa y luego en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El pueblo soviético es la unión voluntaria de los pueblos de Rusia y formarán, como digo, esas repúblicas socialistas soviéticas. En marzo del 18 hay un cuarto congreso, se va a nombrar una comisión que redacte una constitución y en julio, fijaros, enero-julio, en 6 meses, 7 meses, hay un nuevo congreso, se acepta la constitución que se les presenta. Esa constitución tiene una serie de aspectos que están ahí sintetizados, que son declaración de los derechos del pueblo trabajador y explotado, la definición del carácter federal de la nueva república, separación de Iglesia-Estado, libertad de expresión y reunión de trabajadores, obligación de todos a trabajar, obligación de los varones a realizar el servicio militar para defender la república, derecho a la ciudadanía para todos los trabajadores, quien no trabaje no va a tener la ciudadanía, y eso jurídicamente es un problema. No tener ciudadanía es ser un apátrida. Recalco lo de para todos los trabajadores, que además un poco más antes os acabo de decir, obligación de todos a trabajar y abolición de cualquier discriminación por motivos de raza o nacionalidad. Todo el poder supremo estará en el Presidium, que es el Comité Ejecutivo Central, y el Sovnarkom, que es el Colegio de Comisarios del Pueblo, algo así como un Consejo de Ministros. Y por tanto,
son los que van a ejercer el día a día, los que van a llevar ese poder ejecutivo. Era una constitución conflictiva y contradictoria porque debilitaba al poder, al Estado central burocrático, pero potenciaba un Estado fuerte. Y hemos dicho que decía Lenin que el Estado era la opresión de clase o una herramienta de opresión de clase. Tampoco seamos demasiado severos en el análisis, están en guerra, ¿de acuerdo? Se abre, por tanto, un nuevo frente. Del año 18 al 22 hay una guerra civil terrible, terrible. Si recordáis la secuencia de aquella película mítica, Doctor Zhivago, recordad que en esencia viene a recoger parte de lo que aquí se está sustanciando. Hay dos Rusias que están luchando y hay una Rusia, que es la Rusia blanca, que va a encontrar apoyo en las potencias que están luchando en la guerra, porque todavía en el año 18 hay guerra en Europa. Hasta noviembre del 18 no se va a firmar el armisticio. Noviembre del 18. Por tanto, hay una guerra y hay mucho que decir. En esta situación, ellos van a tener que ceder territorio, porque se encuentran en una posición de debilidad, de tal manera que las repúblicas bálticas vuelven a ganar su independencia, la perderán con el comunismo, con el estalinismo tras la Segunda Guerra Mundial. Rumanía se extiende, esto es un problema sin resolver, recurrente a lo largo del tiempo, porque estas grandes agrupaciones territoriales han dependido de distintos entes políticos en según qué momentos. Así que la Besarabia, que hoy está en Bulgaria y que lo anhelaba Rusia, ahora resulta que pasa a ser de Rumanía, es un territorio, como digo, sujeto a conflicto, y Polonia va a lograr extenderse hacia el este y la URSS no va a tener más remedio que aceptar esa expansión de Polonia hacia el este a cambio de la paz. Nace la URSS, la guerra deja una federación de distintas repúblicas soviéticas que han surgido tras la revolución y les va a crear armonía para llegar a constituirse en la URSS, porque estas repúblicas que han nacido al aliento de lo que Lenin había propuesto sobre estas nacionalidades, transformarlas en repúblicas de los soviets, se ven sujetas a esta guerra civil. Luego la propia guerra civil va a dinamizar, a acelerar que estas repúblicas terminen federándose en la República, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa constitución de la URSS, que se aprueba en diciembre del año 22, potencia la centralización, fortalece al PQS, al Partido Comunista, que es el único legal y que tiene el control sobre el Comité Central y el Presidium. Por tanto, controlar el partido es controlar el poder. Y el partido lo va a controlar Joseph Stalin. Durante la guerra hay que llevar a cabo una serie de medidas de economía para sostener la guerra. Ya dijo Cicerón que el dinero es el nervio de la guerra. En consecuencia, toda la economía del territorio sujeto a los soviets, a la URSS se crea ya a final de la guerra, a los soviéticos, necesita realmente ser una economía de guerra. ¿Para qué? Para aportar todos los fondos que son necesarios para vencer. Así que el método es nacionalización de la industria, control de la agricultura, implantación del llamado sábado comunista, que consistía en trabajar los sábados 5 horas más para el Estado, prohibición del comercio privado, eliminación de la moneda y requisas estatales. Los resultados fueron terribles: absentismo, indisciplina, desinterés. El Estado tiene que dar una respuesta dura. Los bolcheviques ejercen un férreo control político y aplican el terror a través de la Checa, que ya hemos explicado en qué consiste. Los especialistas opinan que aquello que sucedió no fue fruto de un plan teórico, fue fruto de una guerra,
de una economía de guerra. Lenin insistía en una política de firmeza y decía, y esto lo dice en diciembre del 20, acaban de ganar el poder en el año 18, 17, octubre, emprenderemos ahora una campaña militar contra los vestigios de la rutina, de la ignorancia y de la desconfianza de las masas campesinas. Pero la situación hacía peligrar la revolución. Así que hubo un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo económico alumbró esta nueva política económica, New Economic Policy, que es como se le conoce universalmente. ¿Qué objetivos impone esta nueva política económica? Ya no es una economía de guerra. Son conscientes de que asfixiar a la gente no produce más que situaciones de desinterés, de absentismo, ya lo hemos explicado. Así que hay que dejar que la gente respire, que la gente entienda que tiene que participar de alguna forma en esa economía. Así que se abandona el comunismo de guerra, se fortalece el papel del Partido Comunista a través de esta nueva política, hay una reconstrucción económica, se potencia la clase obrera y se retorna a una economía de mercado. Por tanto, a una economía que se va a transformar en una economía mixta, porque el Estado va a controlar las grandes industrias, pero va a permitir que exista una suerte de mercado privado, fundamentalmente en el mundo agropecuario. La estrategia, por tanto, es una coexistencia entre ese sector público y ese sector privado. La NEP, dice Carr, es la auténtica vía al socialismo en un único país. A poco que penséis, en este momento, en determinados países comunistas, existe esta política, a poco que penséis. Se puede decir, por tanto, que la NEP nace por la necesidad. Lenin es consciente de que se había ido demasiado lejos en la construcción de esa sociedad socialista. Por eso, en ese 10º Congreso aprobó que el Estado siguiera siendo propietario de la industria, pero permitiendo la existencia de un volumen de comercio privado en manos de unos capitalistas, unos terratenientes surgidos de esa reforma ya tantas veces aludida. Se va a incentivar la relación campo-ciudad. Así el campesino se le estimula a producir por encima de los cupos que marca el partido para conseguir un beneficio. Ese beneficio es beneficioso porque el excedente que él consigue lo cambia por bienes manufacturados que se producen en la ciudad. El campesino, por tanto, estaba motivado y alimentaba la ciudad. Se permitió existencia de intermediarios y esos intermediarios se van a denominar kulak. Kulak, no gulag, no confundáis. Fonéticamente tiene un sentido, se parece un poco, pero el gulag es otra cosa. ¿De acuerdo? Kulak. Estos son unos campesinos surgidos de esa reforma tantas veces aludida, que se han enriquecido, que tienen trabajadores asalariados, que producen para la producción, para el mercado. Y van a surgir también unos intermediarios, que serán llamados Nemmaní. Estos personajes van a ser permitidos, pero vigilados, hasta el punto de que el Nemmaní no deja de ser un mero especulador. Se le va a hacer ver a la sociedad que, además de especular, es un estafador y un traficante de prostitutas. Pero para que nada quede a la imagen del pueblo al que se le traslada esta idea, la imagen es muy potente y, por tanto, se publicita un discurso ideológico a través de estas imágenes donde el Nemmaní se le representa, como estáis viendo, gordo, pero con el puño del partido encima, el partido vigila, y a la izquierda, pues ya le veis cómo se le representa. ¿Qué son o cuáles son las conclusiones sobre la NEP? Pues podemos decir que fue una operación estratégica de Lenin, se logró el fin propuesto, se buscó remediar los daños ocasionados por la revolución y la guerra, la figura de Lenin se va a acrecentar entre los suyos,
pesar de los logros, todavía había mucho terreno que recuperar y se puede decir que hasta 1928, inicio de los planes quinquenales, la URSS no alcanzará cifras que ya tenía en el año 13. Para Palmer y Colton, sin revolución, dicen ellos, se hubieran logrado mejores resultados. Con la NEP, dice Azqueta, con la NEP, lo que se va a recuperar lo que es la producción agraria, pero no su comercialización, porque depende de estos NEP-maní, y si se les está persiguiendo, difícilmente cumplirán ese papel que se les ha asignado. Y en esta se muere Lenin. Así es la vida. Así que hay que construir un mito. Lenin es la figura que ha llevado a cabo esa revolución que ha dado el poder a los soviets y a través de los soviets, bien digo, a los bolcheviques. Así que se le equipara con las dos figuras archiconocidas, icónicas del socialismo, Marx y Engels. Y entonces, a partir de ese momento, esta triada, recordad el curso que impartió el profesor Pedro Lavado sobre triadas y trinidades. El número 3 es un número muy potente. Esta triada va a estar presente en todo el discurso iconográfico de los países comunistas. Lo hemos visto en imágenes en nuestra etapa anterior. Mientras velaban el cadáver, los epígonos, los llamo yo epígonos, los sucesores de Lenin, se están peleando ya por el poder. Han convertido a Lenin en un mito de tal manera que, en fin, ahí lo tenéis, se lamina su cerebro en 30.000 rodajas y se envía para que se investigue el origen de su genio. ¿Quiénes son los líderes? No os quedéis con los nombres excepto los dos que están en amarillo. ¿De acuerdo? Os lo pongo porque tendréis las diapositivas que os pasaré mañana con el vídeo que os paso. Sobre todo y fundamentalmente, Joseph Stalin y León Trotsky. Son conscientes todos ellos, de que el Estado tiene que tener un solo partido, que hay una única ideología, que aplicación arbitraria de la autoridad, el uso del terror, la checa, como una política de dominio y un hipercentralismo administrativo. Con todo, de todos ellos, el más disidente de la ortodoxia leninista es Trotsky. Trotsky acepta la NEP, pero la critica. Sostiene, mediante esta, articula la idea de que cuanto más tiempo se desarrolle esa política, más diferencial habrá entre campo y ciudad, la teoría de las tijeras, la crítica de las tijeras. Él opina que, entre otras cosas, que hay que ir hacia un nuevo modelo. Publica un libro que lleva por título El nuevo curso, en el año 23, donde defiende realizar grandes inversiones en la industria básica, convertir al campesino en proletario, es decir, en un asalariado, de alguna forma, sería el símil mejor para explicar ese concepto. Pedía una mayor planificación de la economía y pedía mayor democracia en el PECUS, denunciando una menor democracia y una mayor burocracia. Será apoyado por una plataforma de los 46, donde destacará Preobrazhensky. Trotsky se va a mantener firme en sus ideas. Denuncia la atonía del socialismo y a la NEP porque se toleraba a burgueses y kulak. Lo voy a repetir, porque cuando Stalin en el año 28 se haga con el poder, criticará a la NEP, hay que abandonarla, porque es una opción burguesa. En este momento ni se les ocurre pensar en esa herejía, puesto que había sido apadrinada por el intelecto de Lenin. ¿Esto queda claro? Bien. Defendía, por tanto, otra de las herejías, la revolución permanente, porque había que extender
llevar la revolución a todo el mundo. En esa guerra abierta, por el poder, todos, excepto el tal Brzezinski, van a atacar a Trotsky. Le acusarán de disidente. ¿Por qué? Porque recordaban la oposición que tuvo en el año 3 en el segundo congreso del partido en Londres. Le recuerdan, por tanto, que ya era un disidente. Por tanto, vienen a decir, no nos extraña tu manera de pensar. Descalifican sus ideas, que es ahondar en la industrialización en perjuicio del campesino. Veremos lo que hará Stalin con las planificaciones quinquenales. Censurar la NEP había sido una obra del intelecto de Lenin, como se le podía ocurrir, y el resultado, el trotskismo, pasó a ser una disidencia, yo le llamo herejía. Stalin, de todos ellos, era el más peligroso porque, como ahí queda indicado, controlaba el partido y, en consecuencia, se convierte en el intérprete de Lenin. Es el intérprete de Lenin. A partir de ese momento empieza a dar conferencias, charlas, coloquios, artículos, donde se convierte en el intérprete del pensamiento del padre de todo este movimiento bolchevique. Empezó a inquietar a Kamenev, presidente del Soviet de Moscú, y a Zinoviev, que era el presidente del Comintern. No podemos ahora extendernos, simplemente decir que el Comintern era la tercera internacional. Y todos los partidos socialistas de Europa en este momento están sufriendo una escisión, convirtiéndose en partidos comunistas. Y una de las cosas que impone la ortodoxia del PQS es que todos estos partidos socialistas son enemigos. Y todos aquellos que emergen como nuevos partidos comunistas, en este caso, tienen que abandonar la fidelidad de la Segunda Internacional para pasar a estar integrados en la Tercera Internacional. Cuando hablemos de la Guerra Civil Española, veremos el papel que jugó la Tercera Internacional alistando fuerzas para la lucha a través de las brigadas internacionales. Lo dejo dicho. Así que los que opinan contra Stalin empiezan a cometer errores que el georgiano no va a perdonar. ¿Sumaron sus fuerzas contra Stalin? Porque no le veían como un rival y seguían creyendo que la revolución permanente, como decía Trotsky, era necesaria. Bueno, ahí tenéis explicado que el reconocimiento internacional de la URSS se va a producir muy pronto. En el año 21 ya firma un tratado con Gran Bretaña. Explicaremos en su momento el significado y lo que va a producir en Gran Bretaña para la caída del laborismo del poder esta vinculación con la URSS. Con la República de Weimar se firma un tratado en el año 22 que va a permitir a los alemanes deslocalizar, diríamos hoy, empresas en suelo alemán, que van a poder fabricar lo que no pueden fabricar por el Tratado de Versalles en Alemania. Va a fracasar con Francia. Stalin está ganando peso. El punto culminante es el Congreso del año 27. En ese Congreso acusa a Trotsky de comunista izquierdista y de maquinar contra el Comité Central. Incitar a la discusión pública aquello que solo se debía debatir en el Comité Central. Así que se vota la propuesta de expulsar. Por abrumadora mayoría, se empezó a escribir el principio del final de Trotsky. Se refugia en México, sigue escribiendo, sigue propalando sus ideas trotskistas, heréticas, y fue asesinado por un comunista español, catalán por más señas. Así que una vez que Stalin se ve al frente del poder, ya nada hay que le impida desdecirse con respecto a lo que venía defendiendo. Ahora resulta que la NEP se va a obviar, se va a dejar, porque es burguesa. Pero ¿no había sido Lenin
no había sido un invento de Lenin, un desarrollo intelectual de Lenin, la NEP, que había permitido ese desarrollo. Vale, ahora es burguesa. Lo que Trotsky venía diciendo y al que se le acusa de herético, ahora no hay problema, porque Stalin controla el poder. Hay unos planes quinquenales, del 28 al 38, 2 planes quinquenales, en los que se va a llevar a cabo una planificación centralizada de la economía, desarrollada por funcionarios estatales. El mercado no existe. El mercado no existe. El modelo es una idea propia de desarrollo intelectual de estos soviéticos de la URSS. No hay donde copiar. Está emergiendo una nueva sociedad, un nuevo concepto de desarrollo de economía. En consecuencia, ellos tienen que pensar como digo, tienen que pensar un nuevo modelo. Y van a llevar a cabo una rápida industrialización y una colectivización agraria. Eso es una frase. Es una frase. Claro, es una frase dramática. Dramática. Porque esa colectivización agraria impuesta significó 7 millones de personas muertas. Muertas. Murieron 7 millones de personas. Al menos que se sepa. Que se sepa. ¿Por qué tardaron 10 años los comunistas en aplicar ese nuevo plan? Desde el 18 al 28. ¿Por qué? Pues porque no tenían teóricos que hubieran vivido en una sociedad distinta. Sus teóricos eran Marx, pero Marx escribe una obra, una obra inmensa que se titula El Capital, donde lo que hace es criticar la economía de mercado y explica cómo surge el beneficio. Pero nunca ha vivido fuera de esa sociedad burguesa. Lo mismo le pasa a Engels. Exactamente lo mismo le pasa a Friedrich Engels. Los dos, además, están en Inglaterra en este momento, que es por excelencia la defensora del laissez-faire, laissez-passer, la libertad de comercio a ultranza, en este momento en el que ellos escriben que en mediados del 19. Engels se fija en las sociedades mercantiles y dicen, son armónicas y triunfan frente a lo opuesto, que es el caos. Dice, una empresa privada tiene distintos órganos que buscan un mismo fin. Su herramienta es la armonía. El caos nace por competir, por dominar el mercado. El modelo, por tanto, por excelencia en el que él se fija son los trust, que son agrupaciones que tienen distintas organizaciones que buscan el fin, a través de la armonía, de la mejora. Así que, dice Engels, no compiten entre sí y se reparten las cuotas de mercado en distintos sectores, lo que permite planificar, coordinar y estabilizar el trabajo en cada planta. Quedaros con esta idea, porque el Gosplan va en esa línea. La Primera Guerra Mundial lo que hizo es que los estados que estaban luchando en esa guerra quieren ganar la guerra. Se olvidan de la libertad de mercado del laissez-faire y todos, incluidos los Estados Unidos, con con Woodrow Wilson a la cabeza, van a iniciar un proceso intervencionista del Estado en la economía. Porque se trata de ganar la guerra. Eso que Woodrow Wilson en el año 16, 17 y 18 va a llevar a cabo en Estados Unidos, le va a venir como anillo al dedo a un tal Franklin Delano Roosevelt y su nuevo, el New Deal. Lo explicaremos en su momento. Lo dejo dicho para que veáis que eso que quiere decir que los estados centralizados producían mediante la armonía, buscaban un fin, un propósito, no controlar el mercado, sino ganar la guerra, hay ya, por tanto, una intervención del Estado en la economía. Eso es lo que quiere decir. En consecuencia, aplicando la doctrina de Engels, aplicando esa experiencia de guerra que os acabo de decir, surge la necesidad de crear una planificación centralizada de la economía. Esto que suena muy bien,
se va a convertir en un auténtico laberinto, en un problemón, y vais a ver por qué. El Gosplan es el organismo que está encargado del seguimiento de la planificación de la economía. Es un organismo que está en Moscú. Fijaros lo enorme que es la URSS. En el nivel superior del sistema tenía como atribuciones la decisión total sobre la cantidad de cada artículo que la URSS necesitaba, sobre los recursos que debía aplicar a la formación, a la producción de artículos de consumo, los salarios a pagar, los precios a que se debían cambiar. En el nivel inferior estaban las fábricas. Cada director formulaba sus necesidades, calculaba desde las materias primas hasta la energía que necesitaba para producirlas. En el marco operacional, el nivel, bueno, mejor lo representamos por este flujograma. Creo que es la mejor manera de entender cómo funcionaba el Gosplan. Esa fábrica X, que está representada en la parte superior, planifica a ese director sus necesidades. Una vez que él ha planificado sus necesidades, lo eleva a un organismo supervisor. Ese organismo supervisor puede aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, devuelve esa petición justificada al director para que la replantee y de nuevo se la someta a juicio. Si acepta, lo pasa al Gosplan. El Gosplan, a su vez, tiene la capacidad para devolver lo que le llega desde ese ente supervisor intermedio, que a su vez puede devolverlo al inicio de la fábrica. En fin, como veis, sobre el papel ya es complejo. Pero si eso lo extendéis a una economía como la soviética, con un marco geográfico como el que creo que todos tenemos en la cabeza, esto es una... No voy a decir un imposible porque sí se llevó a cabo, pero desde luego un propósito cuando menos muy discutible, porque los logros que se consiguieron era una burocratización, una ralentización y una sobrecarga burocrática en todo el sistema. Ese primer plan quinquenal buscaba precisamente convertir a la URSS en una potencia industrial sin acudir al crédito externo. No querían pedir dinero al extranjero porque a lo mejor tampoco se lo iban a brindar o no se lo iban a brindar al precio que ellos necesitaban. Como comprendían que eran lo suficientemente autárquicos, lo que van a hacer es buscar en el mundo agropecuario los fundamentos, los recursos financieros suficientes como para exportar esa producción y con lo vendido, con los recursos generados en la venta, aplicarlos financiando esa campaña de industrialización. ¿Se entiende, verdad? Ellos no inventan nada. Lo que pasa es que lo van a cortar los plazos y en 10 años van a convertir a la URSS en una potencia industrial. En el año 38, la URSS es la primera fabricante de tractores del mundo. Tractores oruga, que van sobre una cadena. Un tractor se puede convertir en un tanque. Total, no deja de ser una cadena, unas ruedas motrices, arriba puede ir un agricultor o puede ir un soldado. Motor, es decir, que es un producto con doble utilidad. Bien, el problema es que en aquella Inglaterra donde se operan todos estos cambios que dan como consecuencia la primera revolución industrial, ha habido una etapa gradual de adaptación. No me puedo entretener ahora en qué son los enclausos, pero tiene que ver con la reforma religiosa de Enrique VIII de Inglaterra, la expropiación de las propiedades de la Iglesia inglesa y el reparto, mediante a sus más allegados seguidores, de esas propiedades, que en lugar de ser grandes campos abiertos, open field, lo convierten en enclausul, en campos cerrados, donde el propietario produce ya para el mercado. Claro, pero esto se opera a lo largo del tiempo histórico, no en 10 años. Ahora entendéis que la colectivización se impuso de manera férrea a costa de los campesinos.
La colectivización, por tanto, de la agricultura tenía como objetivo colectivizar 1/5 del total de la población agraria. Teniendo en cuenta la población de la URSS, es mucha gente, es un 20%. La meta es crear cooperativas o kolhóis. Propietarios son los campesinos, no el Estado. Son cooperativas, para entendernos. Cerca de 20 millones de explotaciones se esforzaron para ir hacia la colectivización. Las víctimas fueron los kuloj. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ya no hay propiedad privada. En consecuencia, se han consentido durante la NEP, ahora ya no son necesarios por ser burgueses. ¿Entendéis la paradoja? Hay una resistencia y esa resistencia se la somete por el terror. Unidades comunistas más campesinos no propietarios son escuadrones que actúan sin piedad. Asesinatos y deportación serán la medida que se lleva a cabo para imponer esta colectivización. Por eso, Palmer y Colton sostienen que verdaderamente el año revolucionario fue el 29 y no el 17. Lo que va a llevar a cabo esta situación es una dislocación del sistema productivo. Además, el infortunio también juega. 2 veranos climáticamente adversos. Mueren 7 millones de personas. En Ucrania, 3. En Ucrania, 3. Eso lo dice Mira Milosevic en un libro que se titula La Revolución Rusa, que se ha publicado en el año 17, lo tenéis referenciado en la bibliografía, pero que en realidad el título confunde, porque incluso habla hasta el año 2000, todo el desarrollo de la URSS y la post-URSS. Lo que dice Milosevic es que se estima que la colectivización y la resistencia de los campesinos provocaron más víctimas mortales que la Revolución de Octubre e incluso la Guerra Civil. El reverso positivo de la medida fue que hizo rentable la mecanización. Si tú, bueno, lo tenemos aquí como ejemplo, ¿os acordáis de la concentración parcelaria que se llevó a cabo en los 60? Esa concentración parcelaria, veo que asientes, Asun, esa concentración parcelaria permitió precisamente la mecanización, hacer rentable la mecanización del campo, ¿de acuerdo? Bueno, mecanización que liberó una fuerza de trabajo que pasó a una industria que estaba creciendo y que por tanto demandaba mayor fuerza de trabajo. A los campesinos se les permitió producir por encima de la cuota impuesta. Eso les generaba excedentes. Lo negativo es que el Estado aprendía, porque decía, si os impongo esta cuota y os permito crecer por encima de la cuota, es que sois capaces de producir por encima de. Vale, pues entonces os aumento la cuota. Y aquí tenéis una imagen de propaganda. Ese segundo plan quinquenal cubre del 33 al 37 y la actividad industrial creció porque, en fin, se había puesto empeño estatal en potenciar ese segmento de la economía, no les afectó la Gran Depresión, no están financiados externamente, les va a afectar en la medida en que las economías occidentales que compran los productos que exportan no se los pueden comprar, lo tienen, hay una inflación, por tanto tienen que, se encarece el producto que importan y tienen que exportar más grano a costa de estas colectivizaciones. Entre el 28 y el 38, la URSS cuadriplicó la producción de hierro y acero y la de carbón se multiplicó por 3,5. Viendo otras industrializaciones, la URSS gana por comparación. Gran Bretaña, la revolución industrial, se llevó su tiempo, como ya hemos explicado en algunas clases de cursos anteriores. Alemania y Estados Unidos necesitaron varias décadas. La URSS solo 10 años. Las 4/5 partes de la producción salían de fábricas construidas entre el 28 y el 38. ¿Qué quiere esto decir? Que antes las que había eran fábricas obsoletas. Entre el 28 y el 38 son fábricas nuevas que producen de acuerdo con esa economía planificada. Solo Estados Unidos y Alemania tienen mejores cifras brutas que la URSS. Por regiones, los Urales, el este de los Urales y la zona asiática de la URSS fue el gran motor del desarrollo. ¿Por qué? Porque están concentradas las materias primas en esa zona. Por tanto, lo que hacen es situar las fábricas allí donde están las materias primas. Es el gran desarrollo de las presas. Se encauzan los enormes ríos rusos
y esas presas van a producir energía. Los costos sociales de la industrialización, ya lo hemos explicado, fueron notorios. También la URSS desarrolló, su desarrollo no tuvo en cuenta la prevención laboral, contó con mano de obra forzada, todos los enemigos del régimen estaban trabajando forzadamente. La población en conjunto fue víctima de los planes del PQS para industrializar la URSS y lo que hizo fue crear una campaña de nacionalización de tal manera que creó dos diferencias salariales. Es decir, no todo el mundo ganaba lo mismo porque quiso crear unos mecanismos de incentivo. Recordemos que el principio burgués, el capitalismo, no existe, pero hay que dar unos incentivos para que la gente se esfuerce. Así que el trabajo a destajo, se crea un nuevo modelo, el estajonovista. El obrero producía por encima de la cuota que se le había asignado y esto era compensado por el régimen con el título de héroe de la Unión Soviética. Tendría derecho a una medalla y a una pensión. Y luego estaban los profesionales, los altos funcionarios, directores de fábrica, etcétera, que el beneficio obtenido lo aplicaban para comprar propiedades que se transmitían por herencia. No existía la propiedad privada, pero a estos obreros cualificados se les permitía. Los perjuicios: ausencia de libertades individuales, prohibición de partidos políticos y sindicales, la religión se toleró, pero fue estrechamente vigilada. Ya veremos la alianza altar-trono de Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo veremos. Solo había una línea de pensamiento intelectual y la arbitrariedad era la línea de acción gubernativa. Una represión violenta de etiquetados como enemigos del sistema, que era una vaga etiqueta que costó la vida a millones de personas sobre las que no hay cifras. Y eso nos lleva a hablar de la era del terror. La era del terror simplemente lo voy a dejar reducido porque creo que he dado demasiado contenido y no quiero extenderme o ser demasiado prolijo en ello. Quiero poner un poco de música para relajarnos todos un poco. El gran terror desatado entre el 37 y el 38 no fue un trueno en un cielo despejado, sino el empeoramiento de una tormenta que ya estaba cayendo. Dice Service en un libro que tenéis citado en la bibliografía. El control del PQS por Stalin le llevó a escalar la represión en toda la década de los 30. Los planes quinquenales le sirvieron para afianzar los tres pilares del régimen: el partido, los comisarios del pueblo y la policía política. Todo esto nos lleva a explicar que en el 17º Congreso del PQS, en abril del 34, recordad, abril del 34, donde estamos nosotros en España. ¿De acuerdo? Abril del 34, recordadlo. Está gobernando un partido de derechas que lidera el presidente del gobierno, se llama Alejandro Lerroux. Bien. Congreso que afianza la seguridad militar, refuerza la idea de la industrialización y en el que Stalin se convierte en el único líder. Así que comienza la etapa de terror con ejecuciones arbitrarias, máximo poder al organismo represor que es la NKVD. En diciembre del 34 es asesinado Kirov por agentes de esa NKVD. Detrás está Stalin. En el 36 se encausa a 16 viejos líderes comunistas soviéticos, entre ellos Zinoviev y Kamenev, aquellos que estaban en contra de Stalin porque no le veían como rival. Les acusa del asesinato de Kirov y de conspirar contra Stalin. En el 37 siguió la purga, entre ellos los asesinos de Kirov. Eso lo dijo Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, en un congreso secreto, en un informe secreto al Comité Central del Partido del PQS, en el año 56, ya muerto Stalin, lógicamente. Bueno, las purgas cesan porque Stalin se ha hecho con el control del poder y ve que la amenaza real ya no está dentro de la Unión Soviética, sino que está en la Alemania de Hitler, año 38. Año 38 en la anexión de los Sudetes por parte de Hitler, entrando en Praga. Año 38 es ese acuerdo de Múnich donde Chamberlain
los británicos, los franceses, aceptan una política de hechos consumados, aceptan que Hitler se quede con los Sudetes. Y cuando regresa a Londres dice, hemos salvado la paz. Ese año 38 es el año en que se filma esta película de Alexander Nevsky, dirigida por Eisenstein y por la música de Sergei Prokofiev. Seguro que la habéis visto. Una película donde canta las alabanzas de este príncipe ruso del siglo XII que se opone con éxito no tanto a la invasión mongola, sino a los caballeros de la Orden Teutónica, que en la película casualmente salen representados con el casco de acero de los alemanes de la Primera Guerra Mundial. Si no habéis visto la película, la tenéis referenciada el enlace para que lo podáis ver. Y esto nos lleva a este punto en el que creo que vamos a dejar de grabar y